Empiezo presentándoles, porque voy a presentar a los tres y a continuación se abrirá una especie de conversatorio entre los tres. Es decir, vamos a aplicar un modelo distinto. No van a ser intervenciones de 15 minutos cada uno, sino que los tres van a intervenir y van a ir planteando diferentes temas relacionados con la materia que nos ocupa. Por lo tanto, primero, a mi izquierda tenemos a don Ignacio González Vega, que ingresó en la carrera judicial en el año 1991. Estuvo destinado como juez en diferentes lugares de España y además ha sido jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial y jefe de sección del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial. Además, ha participado en numerosos proyectos de asistencia jurídica en los diferentes continentes, en Europa, en América, en Asia y en África, y es autor además de numerosas publicaciones. Bien, el siguiente ponente, lo tengo a mi derecha, es don David Pastor Vico. Él estudió filosofía en la Universidad de Sevilla, lleva ya trabajando como docente pues varios años y es autor de libros muy interesantes con títulos muy sugerentes, como sería Filosofía para desconfiados, Ética para desconfiados y Era de idiotas. Todos pues son publicados en México por la editorial Planeta. Además es colaborador de diferentes programas en medios de comunicación, como por ejemplo Al Rojo Vivo o Conspiranoicos de La Sexta. También es colaborador radiofónico en las mañanas de Radio Nacional de España. Y el tercer ponente, que es quizás al que más conozco porque es compañero y colega mío, es el profesor Juan Manuel Rodríguez Barrigón. Él es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Extremadura, autor de numerosos libros y publicaciones relacionados pues, con materias propias del derecho internacional, pero también del ámbito como miembro del Centro de Estudios de Iberoamérica pues, sobre el espacio iberoamericano. Por lo tanto, disponemos ahora en torno a unos 40 minutos para los tres ponentes, que creo que ellos son los que me han explicado el modelo de intervención que van a realizar y que también incluso es una sorpresa para mí. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Disponen, ya digo, en torno a unos 40 minutos máximo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir expídicos absolutamente para que la organización entre en tiempo. Nos han prometido comer muy bien y hasta hartarnos, así que nada más que por ese acicate tenemos que meterle presión al asunto, que a todos nos gusta muchas veces comer mucho más que pensar, primum vivere deinde philosophari. Voy a entrar dando simplemente un marco de referencia sobre el que vamos a trabajar desde diferentes aspectos, pero se ha estado hablando aquí desde primera hora de la mañana de cuestiones como, por ejemplo, la ética, su aplicación, la elección y la decisión. Como profesor de ética, bueno, pues saquen los apuntes, esto cae en examen, les voy a definir qué son esos conceptos porque se habla de ellos sin definirlos. Y sobre esto nos va a permitir después tener una herramienta mucho más práctica. A ver, todo el mundo sabe que la ética es esa asignatura que nadie quiere coger porque es la que sustituye a la religión en bachillerato, ¿verdad? Pues no. Eso no es la ética. La ética no es más que el modo en el que nos relacionamos los seres humanos, mientras que los otros animales no racionales se relacionan de manera etológica. Dentro del marco ético necesitamos una regulación que son las morales, no la moral, las morales, porque tal como han estado diciendo Pablo, por ejemplo, está hablando de los diferentes modelos de inteligencia artificial en otros países y estos modelos responden inmediatamente a las morales diferentes. ¿Cómo se constituyen las morales? Bueno, pues desde la costumbre, la situación geográfica, la historicidad de cada pueblo y los valores. ¿Y qué narices son los valores? Pues eso que dicen los padres que educan a sus hijos en ellos cuando es mentira. Lo que hacen es que les dan perorata, pero después no cumplen. Los valores son aquellos rasgos de nuestro carácter que en determinado momento histórico son propicios y tomados como ejemplo para nuestras naciones y estados. ¿Eso qué significa? Que si en Estados Unidos viven bajo el paradigma de una libertad absoluta, obviamente esos valores son aplicables a su uso de inteligencia artificial con una libertad absoluta. Sin embargo, si en China los valores que están por encima son los comunitarios y deben de velar
por la seguridad del propio país, entonces la responsabilidad recaerá sobre las empresas que presten estos servicios y tendrán que alinearse a esas líneas. ¿Nosotros qué somos? Europeos. Y dentro de nuestra europeicidad, y además basada desde muy viejo, y aquí, perdónenme, pero quizás un filósofo tenga más peso moral, desde el mundo clásico greco-latino, pasando por la herencia cristiana, pues tenemos unos valores diferentes basados o circunscritos en 1954 en Roma con aquello de respeto, tolerancia, igualdad y derechos humanos, ¿no? Dentro de ese marco, así tendremos que trabajar el tema de las inteligencias artificiales. ¿Ha quedado el marco? Bien. Siguiente paso, voy rápido, ¿eh? Sigan tomando nota que no paro. Soy andaluz, puedo hablar rapidísimo, entonces ustedes tienen que escuchar rápido también. Sin embargo, entre ética y moral tiene que haber una herramienta que es la que nos permite encardinar estos dos campos. La ética, como he dicho, un espacio neutro de relación de los animales humanos, la moral, las reglas que rigen esos espacios. Bueno, para los filósofos de la ética, las dos herramientas que nos lo permiten, lo habéis nombrado aquí, que son la elección y la decisión. Elegir y decidir, por tanto, son los encardinamientos de la ética hacia la moral. ¿Qué necesitamos para elegir y decidir? Y aquí viene la madre del cordero, aquí viene lo que más nos gusta. A los filósofos nos gusta poner primero la razón por encima de todo. Nos encanta poner la razón para todo. Elegir y decidir es un ejercicio de la razón, pero no es verdad. En último grado sí, pero en los primeros grados no. ¿Por qué? Porque necesitamos para elegir y decidir conocimiento. Tenemos que conocer. La razón es simplemente el hecho facultativo de razonar, pero antes tenemos que conocer. Pero es que para conocer, ojo, necesitamos la libertad. Sin libertad no hay posibilidad de conocimiento. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen filósofos antiguos y lo dice, por ejemplo, el más antiguo de todos los griegos vivos, que tiene como 2300 años, que es don Emilio Lledó, que sigue vivo, que es sevillano, que tiene eso, 2300 años, nació en un pueblo de Sevilla llamado Saltera y todavía su nombre no está en ningún instituto y me quema la sangre, ¿de acuerdo? Así que sea aquí en Guadalupe, narices, pongámosle el nombre de Emilio Lledó a alguna calle, aunque sea, antes de que se nos muera, y entonces estaremos haciéndole homenajes constantemente al gran Emilio. Emilio Lledó dice lo siguiente: la libertad es el ejercicio de poder elegir y decidir en el mayor de los abanicos posibles, o sea, en el mayor de los conocimientos posibles. ¿Cómo? Con la razón. Por lo tanto, igual que, ya que estamos en este espacio, Dios es uno y trino, la posibilidad de elegir y decidir depende de una tríada magnífica que es la razón, la libertad y el conocimiento. ¿Bien? ¿Ha quedado bien? ¿Ya? ¿Para el examen? ¿Habéis tomado apuntes? Perfecto. Después de 10 años, ya aterrizo, habéis visto que he sido rápido. Después de 10 años trabajando en México, yo he trabajado 10 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo profesor de asesoría y tutoría pedagógica. Esto significa que yo era el desgraciado que tenía que estarles dando clase a los propios profesores de la universidad y explicando cómo tenía que trabajar con sus alumnos y sobre todo con los padres de los alumnos, que sí que es un dolor de gónadas bastante interesante. Ahí es cuando empieza uno a descubrir que esto de las inteligencias artificiales y las digitalizaciones están muy bien cuando hablamos en Europa y tenemos unos marcos fantásticos, unos espacios magníficos. Y sin embargo, cuando vamos a Latinoamérica, y creo que hablar de Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, como quieran, pues dejamos a los franceses aparte, hablamos de Hispanoamérica. Si hablamos de Hispanoamérica, en mi caso hablamos de México, aquí el mundo se convierte en un mundo a dos velocidades. Esto frena de golpe. ¿Y por qué digo que esto frena de golpe? Verán, yo he tenido la suerte de trabajar desde el colegio más prestigioso de México, el Colegio Westin, en San Ángel, donde hay alumnos que llegan en helicóptero, hasta el plantel número 4 de bachilleres del estado de Guerrero, en Taxco, donde tienen luz los días pares y los días nones no tienen agua. Esto significa que hablar del uso o la digitalización en los espacios educativos, pues perdónenme, es de poca vergüenza, porque habrá algunos que tengan la máxima digitalización, como por ejemplo las aulas de la Universidad Anáhuac o de la Universidad del TEC de Monterrey, en las que yo he estado en todas las universidades. Crean ustedes que me he movido mucho por México y me han utilizado mucho por allí. Y hay otros planteles que tienen aulas de informática con los ordenadores metidos en caja porque no tienen electricidad. El 70% de la población de México, no es cierto, 60 millones, que no es el 70%, México son 128 millones, 60 millones de habitantes de México viven bajo el umbral de la pobreza, a pesar de que hay 95 millones de teléfonos inteligentes en México. 95 millones de teléfonos inteligentes en México. Al final, mandatos como el de, y ya acabo,
Mandatos como el de Enrique Peña Nieto, el sexenio de Enrique Peña Nieto, se ufanó de dar tabletas a todos los colegios de México. En gran medida hizo todo lo que pudo. Alguien se lo llevó muerto, créanme. Porque dieron tabletas a todos, los niños hacían una foto magnífica con las tabletas, unas tabletas de ínfima calidad, una cosa pésima, asquerosa, y al día siguiente estaban todas en Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma como Wallapop. Todas en Wallapop, con lo que se depreciaron horriblemente, nadie las quería, lo usaban para calzar muebles, porque eso no valía para nada. Pero las fotos se la hicieron. Las fotos se le hicieron. La UNAM tiene, Universidad Nacional Autónoma de México, un orgullo haber trabajado allí, tiene uno de los espacios públicos de difusión tecnológica más grandes de México. Es una gran biblioteca gigantesca que se muere de asco. Y se muere de asco porque realmente el acceso a estos conocimientos, que es libre y gratuito, no se da. Y no se da porque esto, que es lo que usan fundamentalmente, pues todos los que tienen acceso a Internet en México no usan ni tabletas ni ordenadores portátiles, utilizan esto, que es mucho más barato y que por 1.000 pesos mexicanos tienes un Xiaomi pestoso y ya tienes conexión a Internet y los packs de conexión a Internet son baratos. Esto al final no te permite entrar en ese tipo de plataformas que están hechas para entrar desde un PC, ¿no? Y sobre todo porque, volvemos, esto, las redes sociales, y hablo de redes sociales, no hablo de inteligencia artificial, que es lo que ellos consumen, se han convertido en la principal ventana de consumo de información de Latinoamérica. Aquí sí ya meto todo Iberoamérica, ¿va? Las redes sociales se han convertido en la única forma de conocimiento. Por lo tanto, lo más cercano que van a tener las redes sociales a la inteligencia artificial es Grok, la de Twitter, la nueva de X. Eso es lo más cercano que ellos van a tener como de poder usar una inteligencia artificial de facto. Por supuesto, hay inteligencia artificial metida en las redes sociales y funcionando muy bien. ¿Pero para qué? Perdónenme, para idiotizar, fundamentalmente. Yo, que trabajo en medios de comunicación, sabemos que las redes sociales son una magnífica posibilidad de tener a la sociedad anclada con un pensamiento único y, además, dentro de su absoluta uniformidad, polarizarlos, que es lo que vemos en países como México, donde tenemos una población que se autodenomina chairos, o sea, votantes de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, etcétera, y los otros que se autodenominan fifís, que son votantes de PAN, PRD, PRI, los otros partidos que no pertenecen a esta ala de supuesta izquierda, que tampoco es izquierda, porque, por supuesto, no es más que un amasijo de líneas políticas e intereses múltiples. ¿Qué sucede? Y aquí paso la pelota. Sucede que las inteligencias artificiales que han llegado para quedarse, es obvio, y viendo como gente del Estado Mayor hablan, y gente culta y académicos hablan de la necesidad del trabajar, del invertir, esto para México se queda en una supraestructura, perdónenme el comentario marxista, se queda en una supraestructura que va a dominar y va a afectar a las infraestructuras básicas, a la sociedad, al más pedestre, pero que ellos ni flores. O sea, que no las van a oler. Van a ser el resultado del uso de esas inteligencias artificiales, como está pasando, son el resultado del uso de esas, pero no son conscientes. Al no ser conscientes, lo que estamos generando es ya en un país o en una serie de naciones absolutamente fracturadas y separadas, estamos aumentando aún más las distancias entre los que saben y utilizan y los que simplemente padecen, sufren y tiran hacia adelante sin saber ni siquiera que están padeciendo y sufriendo. Finlandia, hace 4 días, fue nombrado por 7º año consecutivo, que me da un coraje horrible, no me enfada, pero me da coraje. Por 7º año consecutivo, Finlandia fue nombrado el país más feliz del mundo. Y me enfada, no, me da coraje, no me enfada, pero me da coraje porque Finlandia no tiene las morcillas que tenemos aquí. En Finlandia no hay nada que comer, en Finlandia es un clima de mierda, ¿de acuerdo? Sin embargo, México aparece como el 7º país. Y no puede ser. Y no puede ser porque Finlandia tiene una democracia sana, no tiene corrupción política, tiene a los jóvenes más inteligentes del mundo, sin presión como en el modelo oriental, sin esa presión asquerosa del modelo oriental individual, y son felices por ende. No puede ser que México se considere el 6º país más feliz del mundo porque tienen 42.000 asesinatos al año, porque la corrupción es endémica, patológica, está regada por todas partes. Decía Tácito aquello de los pueblos corruptos necesitan muchas leyes. Allí tienen 400 enmiendas a la Constitución. 400 enmiendas a la Constitución, imagínense lo que es eso. Con lo que finalmente se acaban de comprar la tortilla de que son felices porque tienen que ser felices, porque es un país muy chingón, cuando en realidad han perdido la posibilidad de elección y de decisión. Esto significa que viven en una amoralidad inconsciente, no son conscientes de la situación en la que viven porque ni pueden usar la razón, ni pueden usar la libertad, ni tienen acceso al conocimiento. Y por tanto, la fractura social es monumental
y los quehaceres de la justicia son de AUPA. Sí, no, habíamos establecido como hilo conductor el tema de la desigualdad. Yo me refiero a las aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial dentro del Poder Judicial. Resumidamente, con el tiempo que dispongo, en la labor del juez se pueden distinguir dos cuestiones en cuanto a su función. En el tema de la decisión, por ejemplo, cuando se hace un juicio y hay que dictar sentencia, es en relación al pasado, a los hechos del pasado, y se tienen que reconstruir esos hechos, aplicar las normas jurídicas y dictar la sentencia. Bueno, pero no solamente la labor del juez consiste en decidir sobre hechos del pasado, sino también en decidir sobre hechos del futuro. Y ahí está el tema de la concesión de la libertad condicional o, por ejemplo, la suspensión de ejecución de pena, que atiende, entre otros criterios, a la reiteración delictiva. Para saber si un individuo puede ser beneficiario de una suspensión de ejecución de pena privativa de libertad, hay que saber, entre otros datos que nos pueden arrojar, si puede reincidir en el delito. Y en este sentido, y conectando con lo que decía mi contertulio, es en el hecho de que hay un programa en Estados Unidos que se llama Compass, de perfil de gestión del delincuente correccional, donde, sin haberse introducido en sus datos ningún perfil racial, resulta que al final se ha detectado un sesgo racial. Es decir, que en cuanto a la concesión de la libertad condicional, en base a los datos que suministra esa aplicación, resulta que se concedía más la libertad condicional a los blancos que a los negros, y eso sin haber introducido ningún perfil racial. De otra manera, en España, el Riscanvi, dentro de la Generalitat de Cataluña, en la comunidad autónoma catalana, existe también para lo mismo para la gestión penitenciaria en cuanto a la libertad condicional, y ahí también se aprecian sesgos algorítmicos, lo cual se pone en evidencia la crítica dentro de los desafíos que hay en el Poder Judicial, sobre todo los perjuicios que se pueden causar a los derechos humanos. Y en los derechos humanos hago especial hincapié en la no discriminación, la igualdad, y el tema también de la privacidad, que probablemente haya otra oportunidad de volver a hablar. Y ya doy la palabra a mi compañero. Muy bien, pues muchas gracias. No voy a ser tan interesante como mis predecesores, sobre todo el primero. Hombre. Ni voy a ser tan rápido como él, pero sí pone el toro en suertes, y creo que es una cuestión que no hemos quizás perfilado aquí, más que para cuestiones muy concretas, la oportunidad de regulación. Porque esto de la inteligencia artificial, por más que pensemos que puede ser relativamente antigua su existencia, el problema es cómo regular esta materia. Y es uno de los debates que yo creo que es medular en nuestros días, porque las referencias a unos componentes éticos en el empleo de la inteligencia artificial está muy bien, pero ¿y la norma qué? La norma es relevante, primero porque es lo que nos equipara a todos, es de aplicación entre todos, incluso si ponen ustedes el plano estrictamente internacional, a todos los Estados, en el ámbito interno a todos los individuos, y por eso hay una pequeña trampa en la invocación de la ética como técnica, entre comillas, regulatoria, porque en realidad lo que está haciendo es permitiendo que se escape al control ulterior y sobre todo a los sistemas de responsabilidad cualquier vulneración de derechos que de modo efectivo pudiera efectuarse. Y aquí es donde la Unión Europea ha sido pionera, hay que subrayarlo. Se lee uno los principios que inspiran esta regulación y tiene incluso que emocionarse, por fin. Pero luego ve uno la realidad y dice, ¿no estaremos colocando a la Unión Europea en una posición estratégica desventajosa? ¿No estaremos, comillas, expulsando al sector tecnológico hacia lugares donde las regulaciones sean más laxas o incluso donde no existan? Me voy al ejemplo máximo. La Unión Nórdica, los Estados han dicho claramente,
del norte de Europa, algunos son de la Unión Europea, ya veremos a ver cómo cumplen con esta promesa, que bajo ningún concepto van a regular la inteligencia artificial. No quieren poner puertas al campo. No poner puertas al campo a mí me genera cierta inquietud, y les voy incluso a ser un poco más, ya que nos acompañan y han intervenido miembros de nuestro ejército. Vamos a regular el empleo en materia de seguridad y defensa, el empleo de, por ejemplo, sistemas de armas que utilizan inteligencia artificial. Pues en realidad, cuando uno indaga un poco sobre esta materia, se da cuenta de que a lo mejor tiene que cambiar todo para que nada cambie, porque se está propugnando que esta materia no la regulo, pero sin embargo tenemos todo un sistema de normas, fundamentalmente las que están basadas en el derecho internacional humanitario, que impone obligaciones que deben ser respetadas con independencia del método que utilices. A veces, con cierta fantasía, estamos propugnando como si la inteligencia artificial fuera una entidad. Incluso hay algún acto del Parlamento Europeo que propugnaba la atribución de personalidad a las inteligencias artificiales. No, miren ustedes, esto es una cosa de humanos. Y si las empresas que tengan, o los estados que tengan mucho interés en desarrollar estas cuestiones, generan una personalidad hacia la que derivar la responsabilidad, realmente hay humanos que se están escapando por la gatera. Y digo por la gatera porque en realidad han creado una cosa virtual para depositar allí una responsabilidad que le corresponde a todos ellos. Por eso la apuesta por una regulación es interesante y entra en una tensión de intereses especialmente relevante cuando tenemos una pugna estratégica tan compleja como la que estamos conociendo en nuestros días. Incluso les voy a proponer algo más. Cuando uno se lee el reglamento de la Unión Europea que lo ha regulado, o un convenio que existe en el marco del Consejo de Europa, y observa que se da un concepto de inteligencia artificial, se habla con tecnólogos y no lo consideran satisfactorios estos conceptos. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de dar un concepto a algo que todavía no tenemos exactamente, desde el punto de vista tecnológico, perfilado cuáles son sus límites. Y si no los hemos perfilado, una regulación puede ser innecesaria o puede ser ineficaz. Vuelvo sobre mis palabras, se dan ustedes cuenta del bucle en el que podemos llegar a estar entrando desde el punto de vista normativo. Sin embargo, yo aquí sí quería ser incidente en una cuestión. Hay que dar componentes normativos básicos. Muchos de ellos ya están en vigor, porque cuando decimos es que hay que respetar los derechos humanos. Sí, pero es que tenemos normas sobre derechos humanos que nos dotan de un contenido cierto. Ser adaptativos puede ser conveniente, pero en cualquier caso que no perdamos el rumbo. No tratamos de hiperespecializar un campo regulatorio, pues precisamente para despistarnos de los principios generales. Esto es, en mi opinión, relevante por una cuestión singular, y entro en conexión con la evitación de desigualdades. Las desigualdades existen, que no se engañen, pero no es un problema de inteligencia artificial, es problema de seres humanos inteligentes que no tienen nada de artificialidad. Esto puede abundar en la desigualdad. Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hay una percepción de la inteligencia artificial apocalíptica y una versión casi paradisíaca. Seguramente entre ambos extremos pues se pueda encontrar una aproximación a la realidad. Pero aquí precisamente, si no soportamos nuestros componentes, y ahora ya me planteo en el ámbito internacional, los componentes de cooperación que están fundamentando pues el progreso de algunos pueblos, y estoy hablando especialmente del ámbito iberoamericano, si no hay una correlación de actividades, esta tiene que estar basada necesariamente en un sistema de normas que tenga cierta homogeneidad, porque si no la cooperación se vuelve imposible. Incluso yo me plantearía
aunque en el espacio iberoamericano hay una tendencia que es este tipo de acciones cooperativas se centren en ámbitos que ya están muy consolidados, la educación, la cultura, la administración pública. Va a suponer un esfuerzo notable, no tanto la implementación de estos sistemas, sino también el poder llegar a cooperar cuando no existe una concepción normativa de aproximación. Las administraciones públicas están al servicio de los derechos humanos, como proclama, sí. A ver cómo haces eso operativo y cooperas con aquel que eventualmente pueda estar consolidando una vulneración. No sé si me estoy pasando de... Bueno, si quiere, cuando quieras, termina. Quieras lanza, porque yo tengo una batería ya. Sí. No, yo también quiero poner una... Bueno, pues a modo de conclusión de esta pequeña intervención, y lo siento, pero es que me ponen ustedes el toro en suerte, es que los que no vamos de verde perdemos el partido hoy. Bueno, pues vas a... Sí, una cuestión mínima. El desarrollo normativo de las inteligencias artificiales tiene en el campo de la defensa un terreno especialmente fértil, pero a la vez encorsetado por un sistema del derecho internacional, que es el derecho internacional humanitario, que su plena vigencia queda garantizada porque, observen, en el reglamento se excluye el ámbito de la seguridad y la defensa, en el reglamento de la Unión Europea. En los múltiples actos que han emanado de Naciones Unidas continuamente se habla de concertar una ética y siempre hay una coletilla por ahí flotando que es queda excluido el ámbito de la seguridad y la defensa. Precisamente por ser un aspecto fundamental de nuestras sociedades, tendremos que caminar hacia una regulación y una regulación exigente incluso con las fuerzas a las que les vamos a prestar estas herramientas. Algunas de ellas basadas en un automatismo que espero que sea idílico, es decir, que no lo alcancemos exactamente y que el principio de humanidad que debe regir las reglas de confrontación, pues esté siempre presente. Y, sobre todo, la vuelta a la centralidad sobre el ser humano, no solo como potencial objetivo, sino también como ejecutor de una orden. Estos elementos evocan de nuevo la responsabilidad y la responsabilidad, en mi opinión, tiene que estar fundamentada en normas. Y ya me callo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes por sus aportaciones. Yo creo que han dejado claro el perfil, ¿no? El perfil filosófico, el perfil docente, el perfil judicial. Yo querría, aunque van a seguir hablando, ¿no?, sobre esta cuestión, quería plantear hasta qué punto ustedes, los tres, creen esa frase que dijo hace unos años el presidente Vladimir Putin, ese hombre que es el que más está violentando, ¿no?, las relaciones internacionales, decía, más o menos en el 2016-2018, que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo, se hará la persona más relevante en el ámbito de las relaciones internacionales. ¿Hasta qué punto creen ustedes que eso es verdad? Porque yo entiendo que cuando dices eso, domine el mundo de la inteligencia artificial, dominará el mundo, es prácticamente casi un uso perverso, ¿no?, de la inteligencia artificial. Entonces me gustaría conocer, pues, su opinión al respecto y qué puede implicar eso, ¿no? Porque parece que estamos ahora mismo en unas relaciones internacionales. En la década de los 60-70, los dos superpotencias estaban implicadas en esa carrera espacial. Quien domine, quien llegue, avance más en la carrera espacial, dominará el mundo. ¿Estamos ahora en ese ámbito de quien domine la inteligencia artificial con un uso más bien perverso, dominará el mundo? ¿Seguro que queréis comer? Decía Platón. Platón decía lo siguiente, decía, es que esta frase de Putin es pura demagogia. Dice Platón, aquel rey
que sepa contar historias dominará el pueblo. Esa es la frase de origen. O sea, el rey que sepa contar historias, y Putin está queriendo contar una historia, que es quien domine las inteligencias artificiales, dominará el mundo. ¿Por qué? Perdónenme, me pongo ancho. Voy a citar a Kropotkin, voy a citar a un anarquista comunista, ya que estamos por aquellos rumbos. Resulta que, voy rápido, ya habéis visto que voy muy rápido. Resulta que cuando sale el texto famosísimo de Darwin de la evolución de las especies, hay dos corrientes en el mundo a la hora de leer este texto. Una corriente anglosajona, calvinista, vamos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Una corriente calvinista que lee el libro de la evolución de las especies y dice, los más fuertes sobreviven. Y los más fuertes podemos ser fuertes, ¿por qué? Darwinismo social. Podemos ser fuertes por raza, podemos ser fuertes por creencia, podemos ser fuertes por cultura. Esto es brutal, ¿no? Y ahí tenemos el holocausto armenio, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto judío, tenemos, pues este gusto en Atlanta por eugenesiar a gente antes de eugenesiar a Hitler, ahí tenemos una corriente muy fuerte. Y sin embargo, por el otro lado aparece el príncipe Kropotkin, porque era príncipe, por si no lo sabíais, dice el príncipe Kropotkin, estáis leyendo mal el texto, y el texto no está diciendo que el más fuerte sobrevive, y voy a utilizar la palabra que han dicho aquí. La sobrevivencia es cuestión adaptativa, es la adaptación. Pero dice Kropotkin, cuidado, que biológicamente todas las especies del reino animal, metiéndonos a nosotros dentro, cuando sobreviven es precisamente por el apoyo mutuo. Apoyo mutuo entre especies de la misma especie e incluso entre especies que no son de la misma especie. Y dice, ¿cómo? Pues sí, hace unos días, vean el vídeo, la BBC mandó un pequeño cangrejo de metal autónomo al fondo del mar para ver cómo funcionaban los cangrejos del fondo del mar, en el mar del norte. Y resulta que había unos cangrejos con caparazón blando y otros con caparazón duro. Llegaban los pulpos, y los pulpos son los principales depredadores de cangrejos de caparazón blando. De tal manera que cuando vieron los cangrejos, vieron a los pulpos, los de caparazón duro se pusieron encima de los de caparazón blando. Los de caparazón blando deberían haberse extinguido hace miles de años, pero gracias a la acción de los cangrejos de caparazón duro protegen a esto. ¿Qué pasó? Que llegó el pulpo, confundió a la máquina con un cangrejo de caparazón blando y le dio caña. Le arrancó un par de brazos. ¿Qué hicieron entonces los cangrejos de caparazón duro? Subirse encima del dron para protegerlo. Kropotkin tenía razón. Y de hecho, no solo tiene razón, sino que dice que la propia supervivencia de la especie humana se basa en esto, en el apoyo mutuo, que es un libro maravilloso, cómprenlo, editorial Pepita, yo creo que soy el principal promotor de esta obra en España. Dice, no solo a nivel de especies, sino a nivel, y esto es muy interesante, de pequeños núcleos humanos. Esto es súper interesante. Y dice, gracias a los gremios medievales pudieron sobrevivir las ciudades medievales, gracias a estos gremios que se convertían en cooperativas de ayuda mutua y que cuando uno de los hijos del gremio quedaba huérfano, lean los pilares de la tierra, ¿no? El gremio se hacía cargo de ese niño y lo cuidaba y lo lanzaba hacia el futuro. Estos gremios fueron los que posibilitaron después la aparición, ciudades como esta o Trujillo lo atestiguan, de las florecientes burguesías post-Edad Media y, bueno, pues todos los resultados que ya sabemos de ellas. Por lo tanto, este discurso es un discurso muy incendiario, maniqueo, que además quiere ponerse en el centro. La adaptación es necesaria, sí, y el apoyo mutuo también, si no, no hay adaptación. Pero hay una excepción a todo esto. Y lo dijo Vigencio en el siglo II después de Jesucristo. Ya todos los militares saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Si vis pacem, para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Por lo tanto, hay una suspensión de la responsabilidad, que decía el compañero, hay una suspensión de la responsabilidad con respecto a la sociedad convencional en estado de paz para prepararse para la guerra. Hay una suspensión de la responsabilidad. Y esto es así. Y si no es así, fracasa el sistema. ¿Qué es lo que creo que está fallando? Una pedagogía. No se está haciendo pedagogía. Estamos siguiendo modelos en los que estamos diciendo, perdónenme quien le gusten estas ideas, que yo lo entiendo, pero decimos, no, es que este gasto militar que se está proponiendo tendría que utilizarse para ayudas sociales. No mezclemos churras con merinas, hagamos pedagogía, expliquemos qué es lo que está pasando. Es lo que creo que está faltando. Y entonces tenemos que dotar a la población de conocimiento para que desde el conocimiento se den cuenta de que si la situación geopolítica está cambiando como está cambiando, las medidas van a ser diferentes. Esto decía Winston Churchill. A situaciones desesperadas
medidas desesperadas. No digo que estemos en ese marco, pero lo que se podría barruntar a pocos años sí podría ir por ahí, ¿no? No sé qué piensan los compañeros. Bueno, yo en el tema creo que las nuevas tecnologías siempre aportan un mayor poder de control social, eso es indudable. De hecho, la Constitución de 1978 ya establecía, y cuando aún quedaba lejos la inteligencia artificial, decía que la ley que regula Internet deberá de ser respetuosa con derechos fundamentales como puede ser el honor o la intimidad o la propia imagen. Una de las preguntas que, si se habla de este poder tecnológico, que se hacen cuando se estudia la aplicación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial, es si la inteligencia artificial podrá sustituir al ser humano a la hora de juzgar, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, a raíz de la polémica desatada con motivo de la publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el caso de Dani Alves, ¿no?, la pregunta sería si hubiéramos aplicado un sistema de inteligencia artificial, ¿hubiera acaso dictado una sentencia distinta? ¿O es que la sentencia que se hubiera dictado en ese caso hubiera contentado a la víctima? Esas son las cuestiones que me parecen interesantes y que siempre que se aborda la inteligencia artificial dentro del campo judicial es si es posible sustituir el juez de inteligencia artificial por el juez humano. Y yo creo que mucho se tiene que perfeccionar esta tecnología para que se pueda equiparar al ser humano, porque quiero decir que con arreglo a los criterios jurisprudenciales y partiendo del hecho de lo que haya modificado la sentencia, bueno, revocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, básicamente si hay un cambio de paradigma entre lo que servía para condenar a Dani Alves en la Audiencia Provincial de Barcelona, que era la credibilidad subjetiva que se le confería a la víctima, que es lo que ha pasado para que ese cambio de paradigma, que ahora es la fiabilidad, que es el término que utiliza el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es decir, no, la víctima no ha sido fiable su testimonio y, por tanto, ese testimonio no fiable no es apto para desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Y qué ha pasado, Ignacio? Perdóname, ¿qué ha pasado? Bueno, realmente el testimonio, vamos a ver, la pregunta es, la Audiencia Provincial de Barcelona confiere 3 criterios para dar credibilidad al testimonio único de la víctima como prueba de cargo. Es decir, si es la ausencia de credibilidad subjetiva, es decir, que no haya un móvil espurio que haya podido mover a la víctima para denunciar al jugador de fútbol. Lo segundo, que no haya contradicciones internas en su propia versión de los hechos. Y, por último, la persistencia en la declaración. Esos serían los 3 criterios que ha utilizado la Audiencia Provincial de Barcelona. Lo que pasa es que es verdad que había algunos espacios que quedaban sin responder. Como saben, los hechos ocurren en un espacio, en un reservado de una discoteca de Barcelona. Existían unas cámaras de seguridad, pero obviamente esas cámaras de seguridad no estaban en el espacio reservado. Entonces, claro, la declaración de la víctima con relación a lo manifestado antes de acceder a ese espacio reservado y con posterioridad a salir del espacio reservado, no había posibilidades, o sea, había contradicciones entre lo que manifestaba la víctima y lo que se visionaba en las imágenes. Con lo cual, claro, entiende el tribunal que si en lo que es constatable objetivamente o corroborable por datos objetivos, como es el visionado de las cámaras, no había esa coincidencia, pues deducía que si no había coincidencia fuera de lo que ocurría en el espacio reservado, por tanto, entendía que no era fiable también lo ocurrido en el espacio reservado, sin perjuicio que además había alguna prueba que no había entendido el Tribunal de la Audiencia, como era el tema de la felación, que no lo había dado por probado y que en cambio el Tribunal Superior sí lo da por probado, extremo que ella negaba. Y había alguna prueba objetiva como un hisopo bucal o una lesión en la rodilla que podían dar indicios. A lo que voy es el hecho de que, más allá de lo que ha ocurrido en este caso concreto, es la posibilidad de si hay posibilidades de aplicar la inteligencia artificial y evitar
que entre dos tribunales se produzcan estas resoluciones tan contradictorias. Y yo creo que en modo alguno la inteligencia artificial puede sustituir al quehacer humano del juez, que es, cuando se dice valorar el testimonio y al margen de aplicar los criterios jurisprudenciales, que yo creo que eso no habría ningún problema, que los podría apreciar un sistema de inteligencia artificial, porque es para saber si hay una persistencia en la declaración, si lo declarado en fase de instrucción coincide con lo declarado en el juicio oral, eso lo puede hacer cualquier máquina, de la misma manera que puede comprobar si hay un móvil espurio. Pero es verdad que cuando el juez toma declaración a una víctima o a cualquier testigo, pues debe de apreciar también ese lenguaje no verbal, ¿no? Ese lenguaje en el cual, bueno, pues las caras que pone una víctima, creo que eso debe tener en cuenta el juez a la hora de juzgar. Y eso forma parte muy íntima de las capacidades del ser humano para enjuiciar unos hechos. Y eso no creo que lo tenga, por muy perfeccionado que esté, un sistema de inteligencia artificial. Pues la verdad es que lo que enganchan han sido tus últimas palabras, que me daban ganas de darle continuidad, pero voy a evitarlo porque si no desvirtúo la pregunta. Es curioso que esa expresión venga de un señor que dirige un Estado que no es precisamente la mayor potencia en inteligencia artificial. Luego, implícitamente puede estar interpretándose perversamente para que este señor lo que está haciendo es claudicando. Se está apartando de la confrontación estratégica que se suscita en torno a esta materia. Bueno, dudo que el señor Putin tuviera un planteamiento de estas características. Probablemente estuviera propugnando otro tipo de cosas. Pero sí me parece muy relevante unir a esa frase del señor Putin, que en realidad lo que pone de relieve es el interés que suscita esta materia que yo creo que todavía es inconcreta, que se llama inteligencia artificial. Habrá con el tiempo que depurar esto. Creo que vamos muy deprisa como tecnología y como civilizaciones y como seres humanos vamos a otros ritmos completamente diferentes. Pues yo propondría una frase propositiva, que es la que publicó Henry Kissinger. Cada uno tiene sus ideas. Pero a mí Henry Kissinger me pareció muy interesante cómo reaccionó cuando se le invitó a una sesión en la que se exponían las posibilidades que se abrían para el mundo con la implementación de técnicas asociadas a la inteligencia artificial. Y entonces lo escribió y lo dijo claramente. Dice, la humanidad, los seres humanos no están preparados ni intelectualmente, ni filosóficamente, ni en otros muchos campos para que esto continúe. La opción 0, es decir, que no evolucione esta tecnología, creo que la podemos descartar ya. Hay una competencia muy fuerte. Sin embargo, sí fue contemplada, como incluso defendida desde algunos grupos, precisamente por la evitación de una lesividad que no tuviera retorno. Ya no hablo de para nuestras pequeñas sociedades o para la actividad judicial o uno de los grupos de riesgo frente a la inteligencia artificial, que somos los docentes. Porque probablemente se esté impulsando una técnica alternativa de docencia. Cualquier robot seguramente de las clases mejor que yo, de eso estoy íntimamente convencido. El problema está en que yo de vez en cuando suelto mis exabruptos no para entretener, sino para animar a pensar a mis estudiantes, y seguramente la inteligencia artificial vaya predeterminada con una dirección, y si les anima a pensar, solo les va a obligar a pensar en una dirección, lo que nos lleva a esas cuestiones de las desigualdades y demás. Incluso me plantearía otra cuestión que puede ser disruptiva. Yo no quiero dejar a los jueces sin empleo y que siempre me fiaré de que los jueces son humanos, cometen errores. Las inteligencias artificiales no son humanas, no cometen errores. Vale, para mí que se me equivoque el ser humano me humaniza como destinatario de un servicio. Creo que si olvidamos esta dimensión, entonces sí se va a producir ese cambio disruptivo
que suscita grandes temores y algunos incluso pánico. Ya me callo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y yo creo que nos quedan 7 minutos. Y les voy a pedir que utilicen, si puede ser, 2 minutos para lo que les voy a plantear. Y quiero concluir también con las palabras que dijo el Fray Guillermo esta mañana, que decía que ¿por qué no intentamos que la inteligencia artificial no sea solamente un mejorar nuestra situación, el estar, sino mejorar el ser? Entonces, me gustaría, puesto que estamos con 3 personas de diferentes ámbitos, ¿de qué forma la inteligencia artificial se puede utilizar para un mejor ser, mejorar como seres humanos? Empiezo 2 yo. minutos y luego daríamos palabra al público. Estoy viendo el tiempo, así que voy a intentar... Prepárense. No, vamos a hacerlo rápido. Verás, lo que tenemos que hacer no es mejorar el ser, sino no seguir empeorándolo. No seguir empeorándolo. Ya con eso yo me conformaría. Y ya estaríamos bien. Y una de las formas más sencillas de no empeorarlo es ver qué es lo que nos ha permitido sobrevivir. Y lo que nos ha permitido sobrevivir fundamentalmente es que desde chico hemos jugado con otros niños, desde chico hemos tenido espacios de seguridad para este juego, hemos tenido familias que nos han arropado, hemos tenido profesores que han asumido su responsabilidad para con los niños, pero entendiendo que los niños no pueden aprender solos, que necesitan estar con otros niños. Lo que no podemos pretender ahora como padres, como sociedad, es que esa labor educativa recaiga en las máquinas, en la inteligencia artificial, por una razón muy sencilla, y lo van a entender ustedes súper fácil. Ninguno somos posthumanos, seguimos siendo humanos. Tenemos una herramienta dentro de los hospitales que tiene 300.000 años de edad, en el mejor de los casos, sin ningún tipo de actualización y que tiene unos procesos de desarrollo propios de nuestra especie. Una vez que seamos humanos competentes, a partir de los 16, 17, 18 años, algunos, otros hasta los 40 no tenemos arreglo. Pero una vez que somos humanos competentes, criados como humanos competentes, de una manera humana y competente, que ya lo dijo Platón, Aristóteles, quien ustedes quieran, si es que está escrito, lo dijo Piaget, ya está, eso ya está. Las cagadas las estamos haciendo ahora. Entonces, acerquémonos a la máquina. No hay ningún problema, pero no busquemos que la máquina sustituya a los amigos, que la máquina sustituya a los afectos, que la máquina sustituya la capacidad de elección y decisión, porque entonces lo que vamos a seguir haciendo son peores humanos. La máquina está para suplir allí donde ya no nos llega el conocimiento y tenemos que dar el paso hacia adelante. Sí, bueno, yo no creo que la inteligencia artificial se contraponga a la estupidez natural, ¿no? No creo que sea... Eso es un universal, lo decía Einstein. Claro, pero bueno, en todo caso no creo... Y de la misma manera que yo hablaba que el ser humano, por ejemplo, en el tema del juez, no puede ser sustituido por mucho que se perfeccione por una máquina o un sistema informático, bueno, pues en este sentido yo creo que lo que hay que hacer es un uso racional de las nuevas tecnologías. En el equilibrio está la virtud, ¿no? La mesotez de Aristóteles, la acabo pues de eso, ya hasta nos atraen las cuestiones filológicas, ¿no? Y en este sentido yo creo que básicamente está en un uso mesurado de las nuevas tecnologías. Correcto. Muy bien. Muy bien. La verdad es que yo la primera intervención... No te vas a escapar. Te recuerdo que peso 150 kilos y mido 2 metros y nos vamos a ver ahí fuera, ¿eh? Sí. Bueno, pero yo corro más. Pero puedo adivinar dónde vives, ¿eh? Esto es una escalada. Esto es una escalada. Me ha recordado a mi abuelo. Porque mi abuelo decía que había que caerse y hacerse daño, que el suelo está duro. Y mi abuelo decía que a las 7 de la mañana, no ha salido el sol, pero a las 7 de la mañana es la hora de levantarse. Y puntos suspensivos. Es que a lo mejor la falsa modernidad es la inteligencia artificial, porque parece que la podemos llegar a concebir como un bien en sí mismo. Ojo, no personalicemos esto. Le estamos dotando de unas características que tecnológicamente pueden llegar a ser, pueden llegar a, comillas, pensar, más inteligentes que yo seguramente van a ser. Y más rápido, eso también.
pero yo corro mucho. La cuestión que yo creo que tenemos que plantearnos y que al final no está latiendo aquí es qué tipo de sociedad vamos a querer que utilice estas herramientas. Es decir, que no nos prefigure un modelo social, una inteligencia artificial que todos sabemos que va a ir orientada por unos productores de la misma o por unos empleadores de la misma. Con lo cual, pues, no solo es que estemos pensando en una transformación social, es que nos vamos a cargar nuestro sistema político, el que sea, porque nos podemos cargar incluso hasta una dictadura. O, ¿por qué no pensar en cómo el modelo de relaciones esté basado en una confrontación continua que propugne un aislamiento de los estados dentro de sí mismos, o todo lo contrario? Es decir, podemos estar orientando un futuro quizás al margen de nuestra capacidad de decisión. Y yo creo que aquí, sé que hablar de democracia en el ámbito internacional es complicado, pero es que a lo mejor tendríamos que hacer un esfuerzo entre todos, porque una sociedad nacional sola no lo va a poder hacer, se va a quedar aislada, no funciona. A lo mejor había que propugnar ciertas formas de gobernanza alternativa, de hasta dónde queremos que esto tecnológicamente funcione, y no es poner puertas al campo, sino el qué función va a tener esto dentro de nuestra sociedad. Y eso todavía no nos lo hemos planteado. Y ahí sí, el que avance más en la inteligencia artificial llegará más lejos, sí, quizás, o no. El bienestar frente al buen ser o bien ser, me gusta mucho esa expresión, pues va a depender de factores que nada tienen que ver con la inteligencia artificial, en mi opinión. Son procesos reflexivos previos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tienen ustedes la palabra si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta en relación con todo esto que se ha comentado. Nos quedarían, si quieren, 5 minutos, o bien, si lo prefieren, pues nos vamos ya a comer. En ese caso, quiero decirles que a las 16:30 empezaríamos la segunda parte de este congreso, que va a estar dirigido, o los protagonistas pues van a ser jóvenes, en algunos casos estudiantes, bien de la universidad de grado, en otros casos de doctorado, o jóvenes profesores, que también nos van a hacer una gran aportación dentro de este campo de la digitalización y la inteligencia artificial. No obstante, si hay alguna pregunta, comentario. Bueno, pues si no es así, nos vemos a las 4:30.